Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Febrero 18, Motivaciones encontradas, dirigido por el hermano Segundo Sánchez. Algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo. Sí, y me regocijaré. Filipenses 1, 15 al 18. El hermano Segundo Sánchez León es comunicador social, estudiante de teología en la Facultad Teológica Bautista y líder del Ministerio de Motociclistas Biker for Christ. Su trayectoria combina el estudio académico con una profunda vocación ministerial, lo que le ha permitido desarrollar una perspectiva amplia sobre la fe y la comunicación. Como padre de 2 hijos y esposo, ha equilibrado su vida familiar con su compromiso con el Evangelio, dedicándose al servicio y liderazgo cristiano. Su interés en la teología reformada y su participación en la Iglesia Bautista Reformada lo han llevado a explorar temas de interpretación bíblica y predicación. Actualmente, su formación teológica y su liderazgo en Biker for Christ le permiten impactar diversas comunidades, llevando el mensaje del Evangelio a través del motociclismo y el compañerismo cristiano. Bueno, ahora sí, buenos días, mis hermanos. Nos acompaña el día de hoy nuestro hermano segundo. Entonces, adelante, mi hermano. Ay, muchas gracias, Carito. Bueno, Muy ahí buenos días a todos. me veo la cabeza Buenos acostada. días. Muy buenos días. Bueno, creo que ahí me veo bien y Buenos días. Buenos muy días. buenos días. Bueno, mis amados hermanos, hoy tenemos nuestro devocional día martes 18 de febrero de 2025 y son aproximadamente las 5:32 de la mañana. Como el tiempo en televisión es corto, entonces vamos a empezar de una vez. Entonces vamos a orar y quiero que todos me acompañen en esta oración. Padre, hoy en el nombre de Jesús venimos delante de ti para darte gracias, para darte a ti honor, gloria, alabanza, adoración. Hoy reconocemos que tú eres un Dios todopoderoso, que eres nuestro buen Dios, que eres soberano, que tienes el control de todas las cosas, que hasta el día de hoy nada se te ha salido de tus manos, ni nunca se te saldrá. Hoy solamente queremos agradecerte y decirte que estamos muy felices y contentos de que nos hayas dado un día más de vida, que hoy podamos abrir nuestros ojos y poder recordar y ver tu hermosa creación, que todo lo has creado bueno, que nos has dado sustento, alimento, abrigo y para qué queremos más. Señor, gracias. Ayúdanos cada día a entender los principios maravillosos que nos has dejado a través de tu bendita palabra. Queremos que hoy tú nos hables, tú hoy nos confrontes a través de ella, nos ministres y nos guíes cada día a hacer tu voluntad. Que tu palabra hermosa la podamos aplicar cada día en nuestra vida, en nuestros roles diarios, en nuestro contorno, Dios. Ayúdanos a hacer tu voluntad siempre. Que todo lo que hagamos, que todo lo que hablemos, que todo lo que pensemos glorifique tu nombre. Te damos gracias por las personas que se conectan en esta mañana, las personas que nunca se habían conectado y hoy lo hacen. Te damos gracias por ellas. Te pedimos que tú les hables hoy, que tú confrontes sus corazones, que hoy puedan venir a ti en arrepentimiento y fe. Oramos también por los que están enfermos. Te pedimos que si es tu voluntad sanarlos, Señor, solo queremos que los sanes, pero si no
Señor, entonces dale fortaleza, dale paz en sus corazones. Permite que a través de esa aflicción ellos puedan acercarse más a ti, Señor. Y aquellos que están enfermos, que no te conocen, que esta sea la oportunidad para que ellos puedan conocerte, puedan volver a ti en arrepentimiento, Dios. Por favor, ayúdales a los hermanos que se conectan con nosotros, que han pasado también situaciones difíciles de enfermedad o de crisis emocional. Señor, ayúdales, ayúdales, Dios, por favor. Solo queremos que tú los sanes, que tú los ayudes, que les dé fortaleza, paz en sus corazones, paz en su alma, que ellos puedan cada día entender que tú tienes el control de todas las cosas y que a los que a ti te aman, todas las cosas ayudan a bien. Ayúdanos en este devocional, en esta mañana, úsame para tu gloria. Ayúdame a ser al menos un candidato a siervo inútil, al menos a hacer lo que nos mandas a hacer, Dios, por favor. Ayúdanos. Solo queremos ser instrumentos de tu paz y permite que esta oración pueda llegar a ti como incienso, un olor fragante. A ti la gloria, mi Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, entonces vamos a iniciar nuestro devocional y le vamos a pedir a nuestra querida Carito que nos ayude con la lectura de esta mañana, motivaciones encontradas. Carito, por favor. Listo, mi hermano. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, Sí, sí. Febrero 18. Motivaciones encontradas. Algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Esto lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. Filipenses 1, 15 al 18. En su carta misionera a la iglesia de Filipos, Pablo es muy honesto. Aunque comparte noticias alentadoras, no todo el panorama es color de rosa. Las razones de algunos para compartir el Evangelio eran equivocadas. No les motivaba una buena voluntad, sino más bien la rivalidad y un deseo por causarle problemas al apóstol. Sin embargo, las motivaciones de los demás no se volvieron el elemento determinante de la actitud de Pablo. La predicación egoísta de estos no lo mantenían despierto durante las noches, ni estorbó su compromiso por ver el avance del reino. Él tenía una gran pasión porque se predicara el verdadero evangelio, de manera que no le preocupaban demasiado las motivaciones de los demás, siempre y cuando siguieran predicando a Cristo. Lo más importante para él era la gloria del Señor, no su propia reputación ni seguridad. A veces nos sentimos identificados con Pablo, pues consideramos que estamos rodeados por personas que testifican de su fe con malas motivaciones. Sin embargo, si permitimos que estas fallas determinen nuestra actitud o nuestros actos, terminaremos paralizados. Gastaremos demasiado tiempo y energía cuestionando constantemente las intenciones de los demás o refutando y reprendiendo constantemente lo que están haciendo. Esto sería una gran ganancia para el diablo, porque nos distraería de proclamar la buena noticia de Jesucristo. Es una gran tentación, pero Pablo no cayó en la trampa. Por otra parte, quizá tú y yo luchemos con motivaciones equivocadas para predicar el Evangelio. Uno de los retos más grandes que todos enfrentamos es el potencial terrible de dejarnos llevar por el egoísmo y el orgullo. Incluso cuando se trata de la fe, a veces nos equivocamos y queremos que los demás nos reconozcan, es decir, hacer lo correcto por las razones equivocadas, o con mayor frecuencia por una mezcla de razones correctas y equivocadas. Al mismo tiempo, la envidia nos impide regocijarnos en el fruto de la vida y del ministerio de otros. Sin embargo, gracias a Dios, Él usa vasijas rotas como nosotros para proclamar el gran regalo de su mensaje. Así pues, al igual que Pablo,
Fija tus ojos en la bondad de Jesús y en el avance de su evangelio, sin importar las circunstancias que te rodeen ni las motivaciones erradas que sospechas de otros o que ves en ti mismo. Pon a un lado tu propio orgullo y ambición para que lo más importante para ti sea la gloria de Dios y en el proceso sigue compartiendo de Él a quienes están a tu alrededor. Lo más importante es que Cristo está siendo predicado y en eso todos podemos regocijarnos. Para profundizar, Isaías 52, 7 al 10. Amén. Muchas gracias, Carito. Bueno, quiero leerles una historia. Me pongan mucha atención. Dice así. Había un gran rey que envió a sus mensajeros a proclamar las buenas nuevas de su reino. Entre los mensajeros había uno llamado Andrés, quien predicaba con amor y sinceridad, buscando la gloria del rey. Sin embargo, también había otro hombre llamado Simón, quien predicaba el mismo mensaje, pero con envidia y rivalidad, deseando destacarse sobre Andrés y buscando su propia fama. Un día, algunos seguidores de Andrés vinieron preocupados y le dijeron, Maestro, Simón predica las mismas palabras que tú, pero lo hace con arrogancia y con malas intenciones. ¿No deberíamos detenerlo? Pero Andrés respondió con una sonrisa. ¿El mensaje es verdadero?, preguntó. Sí, es el mismo mensaje del rey, respondieron. Entonces, ¿qué importa quién lo proclama? Lo importante es que el mensaje llegue a más personas y que nuestro rey sea honrado. Así, Andrés siguió predicando sin preocuparse por Simón, porque sabía que al final lo que realmente importaba era que el reino del rey se expandiera, sin importar las motivaciones de quienes hablaban en su nombre. ¿Qué podríamos aplicar ahí? Al igual que el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, verso 15 al 18, debemos alegrarnos cuando el evangelio es predicado, incluso si algunos lo hacen con intenciones incorrectas. Lo esencial es que Cristo sea anunciado y su nombre glorificado. Amén. Me pareció como excelente esta historia, entonces quise compartirla con ustedes. Ahora, en esta historia similar, vemos en el libro de Marcos, en el capítulo 9, verso 38 al 40. Si alguno hermano lo tiene, Marcos, capítulo 9, versículos 38 al 40. ¿Algún hermano lo tiene? Que por favor me ayude con esta lectura. Y vamos a, es como darle una introducción a este devocional en esta mañana. Marcos, capítulo 9, versículos 38 al 40. Ay, aquí ya me levantaron la manito. Por favor, Mariluz. Ah, no, ¿quién levantó la mano? María Elida. Eso, mi hermanita. Gracias. Lee, por favor. Creo que se había salido sin querer. Hermana María Elida, ¿vas a leerlo? Puedes abrir el micrófono. Sí, lo que pasa es que se me perdió la señal un momentico. Muy buen día para todos. Buenos días. Marcos 9, ¿qué? Perdón. 38 al 40. Muy bien. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que es contra nosotros, por nosotros es. El que no es contra nosotros. Gracias, hermanita. Que no es Muy contra nosotros, por nosotros es. correcto, amén. Pues quiero que nos enfoquemos en ese versículo 40, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Bueno, aquí vemos a los discípulos pues, reprendiendo a una persona porque estaba echando fuera demonios, estaba predicando, pero
amaba a Cristo, amaba a Dios. Entonces Jesús les dice eso, tranquilos, déjenlo que predique, déjenlo que lo haga, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces, el devocional de esta mañana, motivaciones encontradas, eso es lo que hoy el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículos 15 al 18, que hoy queremos hacerlo como un poquitico más expositivo, el devocional, y quiero que lo podamos todos tener ahí, la Biblia, ahí en nuestro cuarto, o bueno, los que ya están saliendo, se están analizando, pues bueno, no pueden, pero los que puedan, pues poder tener ahí la Biblia y tenerlo ahí en el Filipenses capítulo 1, verso 15 al 18. Entonces, vemos aquí que la carta de Pablo a los Filipenses es una expresión profunda de gozo. Ya todos los que hemos venido estudiando esta carta, porque casi en todos los devocionales me ha tocado Filipenses. ¡Qué bendición! Entonces vemos que esta carta es una carta con una expresión profunda de gozo y gratitud, aún en medio de las adversidades. Recuerden que él escribe la carta desde la cárcel. Vemos aquí en Filipenses 1, 15 al 18 el apóstol que aborda las diversas motivaciones detrás de la predicación del evangelio. Entonces, él está mirando realmente las motivaciones que tenemos nosotros al predicar el evangelio. Entonces, aquí vemos que él dice que algunos lo hacen por envidia y rivalidad, mientras que otros lo hacen con buenas intenciones. Pero Pablo, a pesar de las diferentes motivaciones, se regocija porque en última instancia Cristo es el proclamado. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestras propias motivaciones al compartir la fe y cómo podemos mantener un corazón puro en el servicio a Dios. Entonces vamos a mirar. En el versículo 15 dice lo siguiente: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Entonces aquí vemos, aquí el apóstol Pablo reconoce que aunque la mayoría predica el evangelio con buenas intenciones, existe un grupo que lo hace por motivos incorrectos. A veces nosotros nos hemos enfocado en criticar a todo el mundo, cómo lo predica, cómo lo hace, si lo hace por redes sociales, si no lo hace por redes sociales, cómo lo está haciendo, la denominación en la que está. Entonces, a veces nos estamos enfocando en otras personas y eso nos ha dejado a nosotros de que lo podamos enseñar a otros, que le podamos decir a las personas que están bajo la ira de Dios, que si no se arrepienten de sus pecados, pues cuando Dios las llame a cuentas, van a pasar su eternidad en el infierno. Se nos está pasando por alto decir esas grandes verdades, decirle que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y que si viene a Cristo en arrepentimiento y fe y se arrepiente de todos sus pecados de corazón, entonces va a recibir vida eterna. La salvación es un regalo de Dios, es por gracia, no depende de nosotros y no es por obras, no es por lo bueno que seamos, sino por gracia. Es un favor inmerecido, es un regalo que Dios en su infinita gracia y misericordia nos da. Entonces se nos ha olvidado transmitir estas grandes verdades porque nos hemos enfocado en mirar cómo lo hacen otras personas. Entonces vemos tantos influencers criticando al uno, criticando al otro, y no lo estamos haciendo. Aquí vemos, dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Entonces aquí vemos que cuando dice algunos a la verdad, es que Pablo reconoce que aunque la mayoría predica el evangelio con buenas intenciones, existe un grupo que lo hace por esas motivaciones incorrectas. Entonces, aquí vemos que dice, predican a Cristo por envidia y contienda. Estos individuos están motivados por celos y rivalidad, buscando su propio beneficio y el menoscabo de otros. Aquí vemos que la envidia implica, ¿qué implica la envidia? La envidia implica celos destructivos. Eso es lo que es la envidia. Mientras que contienda se refiere a la competencia egoísta. Mira los términos. Envidia implica celos destructivos. Cuando yo veo a una persona y me da rabia, esos son celos, pero no son unos celos que destruyen. Ahora, no quiere decir que haya otros celos que sean buenos, no.
Cuando habla de celos, solamente el término ya nos habla algo mal, algo malo. En este caso, en este contexto, vemos que la envidia implica esos celos destructivos y la contienda se refiere a tener una competencia egoísta. Entonces vemos ahí fluir ese egoísmo en nosotros. Cuando el apóstol Pablo le dice, pero otros de buena voluntad, vemos ahí en el versículo 15, los que tienen ahí la Biblia, dice, pero otros de buena voluntad. Y cuando habla de eso, pues contrasta con el grupo anterior. Estos predicadores lo hacen con sinceridad y amor, buscando la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando en nosotros está esa motivación correcta, que transmito el evangelio, pero lo hago con sinceridad, con amor, porque me duele que las personas se vayan al infierno, porque me duele que las personas se vayan sin conocer estas grandes verdades. Entonces, cuando yo lo hago con esa motivación desde lo más profundo de mi corazón, pues lo estoy haciendo para la gloria de Dios. Entonces, esto es lo que vemos aquí el apóstol Pablo cuando cuando le envía esta carta a los filipenses. Ahora vemos en el versículo 16, dice, los unos anuncian a Cristo por contención. Vuelve a retomar lo que habló en el versículo 15. No sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Entonces, cuando hablamos aquí, anuncian a Cristo por contención, pues que predican con motivos egoístas, buscando rivalizar con Pablo y ganar seguidores para sí mismos. Eso es lo que vemos aquí. Cuando dice que no sinceramente, entonces vemos que su predicación carece de autenticidad y está teñida de intereses personales. Entonces ya lo hace, ya es como una motivación personal, buscando un egoísmo, buscando como un beneficio personal y no realmente la gloria de Dios. Cuando lo hace que no es sincero, cuando lo hace. Pensando añadir aflicción a mis prisiones, el apóstol Pablo está hablando y diciendo que esperan que el éxito de su ministerio cause celos en Pablo y aumente su sufrimiento. Eso era lo que el apóstol estaba diciendo desde la cárcel. Muchos están buscando que yo me aflija, están buscando que a mí me den celos, están buscando que aumente más mi sufrimiento, pero no es así. El apóstol Pablo dice, no, eso no es mi sentir no es ese, mi sentir es totalmente diferente. Y aquí ya lo anuncia en el versículo 17, dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Cuando habla que es por amor, entonces motivados por el amor genuino hacia Dios y hacia los demás, buscan la gloria de Dios y el bienestar de la iglesia. El apóstol Pablo está diciendo, los que predican el evangelio realmente por amor, pues esos son motivados, es un amor genuino hacia Dios y hacia los demás. Ellos están buscando la gloria de Dios y el bienestar de la iglesia. Han sido inspirados, o sea, han sido personas que el Espíritu Santo las ha cambiado, las ha transformado, ha colocado un corazón diferente. Dios ha cambiado ese corazón duro, ese corazón egoísta. Cuando la Biblia nos habla de que el corazón es malo y dice que dice que nuestro corazón es malo, perverso. Pero cuando el Espíritu Santo viene a hacer una obra transformadora en nosotros, Él nos cambia y el Espíritu Santo cambia ese corazón de piedra y nos da uno de carne, nos da un corazón sensible, que siente misericordia, que siente la necesidad de anunciar este evangelio y lo hace por amor, porque lo hace realmente como el apóstol Pablo lo está diciendo acá. Es un amor genuino hacia Dios, porque está buscando siempre la gloria de Dios y el bienestar y la edificación de la iglesia misma. Ahora, el apóstol sigue en el versículo 17 diciendo, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Ahora, algunos reconocen que Pablo está encarcelado por defender la verdad del evangelio y se solidarizan por su causa. El apóstol estaba en la cárcel no porque había delinquido, porque estaba ya por robo, por corrupción. No, el apóstol estaba en la cárcel por
haber predicado el evangelio, por compartir estas buenas nuevas de salvación. Por eso estaba en la cárcel. Entonces aquí vemos que uno de sus discípulos querían seguir su legado y lo estaban haciendo por amor. Eso es lo que él menciona, porque estaban mirando, porque se estaban solidarizando con la causa de Cristo y la causa de Pablo, perdón. Se están solidarizando por la causa de Pablo, que estaba en la cárcel y lo estaba haciendo por predicar el evangelio, no lo estaba haciendo por otra cosa. Entonces aquí vemos cuando él dice, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Vemos en el versículo 18 que sigue y dice que pues, que no obstante de todas maneras o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Cuando él habla que pues, Pablo plantea una reflexión sobre la situación. Entonces él reflexiona y dice, mira, listo, algunos lo están haciendo por envidia, por egoísmo y todo, pero la finalidad es la misma. La finalidad es que Cristo sea predicado, la finalidad es que Cristo sea glorificado y que la iglesia sea edificada, que las personas puedan conocer estas grandes verdades y cuando Dios las llame a cuentas, pues no van a tener ninguna excusa. ¿Ves? Entonces nadie va a tener excusas cuando Dios nos llame a cuentas y diga, no, es que a mí no me predicaron, es que a mí no me dijeron. ¿Ves? Entonces no van a haber excusas y eso es lo que se goza el apóstol Pablo cuando dice esto. De todas maneras, o por pretexto, por verdad, dice, listo, lo pueden hacer por motivaciones equivocadas, pero lo más importante es que lo están haciendo. Y dice, independientemente de las motivaciones humanas, el evangelio está siendo proclamado. Ahora, Cristo es anunciado. Lo esencial es que el mensaje de Cristo se difunda. Y mira cómo sigue diciendo en el versículo 18, y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo se regocija porque a pesar de las motivaciones humanas imperfectas, el evangelio avanza y Cristo es glorificado. Oh, gloria a Dios. Entonces, aquí ¿qué vemos? Que Pablo identifica dos grupos de predicadores. El primero, que aquí el apóstol Pablo está identificando, son aquellos predicadores que lo hacen por envidia y rivalidad. Estos buscan su propio beneficio, deseando eclipsar a Pablo y añadir aflicción a sus prisiones. Eso es lo que él siente que lo están haciendo ellos. Su motivación es egoísta y competitiva. Sin embargo, Pablo no se deja afectar por sus intenciones y se regocija porque, a pesar de sus motivos, Cristo es anunciado. Ese es el primer grupo de predicadores que lo hacen. Ahora, si lo vemos ahora, muchos predicadores predican el evangelio y lo hacen muchas veces por envidia, por egoísmo, por diferentes motivaciones incorrectas. Pero bueno, a la final lo están haciendo. Y muchas personas han llegado también al conocimiento de su palabra del evangelio también a través de estas personas. Debemos de mirarlo desde ese punto de vista, no mirarlo, tenemos que mirarlo realmente con ojos de amor y de misericordia. Y eso es lo que vemos. Muchas personas han llegado al conocimiento de Cristo al escuchar a estos personajes. Así lo hagan por envidia o rivalidad, pero muchos han conocido el evangelio así. Otros, que menciona otro grupo de predicadores, dice predicadores de buena voluntad, predican por amor. Sabiendo que Pablo está encarcelado para la defensa del evangelio, su motivación es sincera y desinteresada. Ahora vemos que estos hermanos se esfuerzan por fortalecer la obra de Dios y apoyar a Pablo en su ministerio. Ellos siguen ese legado. Ellos lo hacen por amor y se sienten motivados al ver a un hombre que se desgastó su vida predicando el evangelio y que está en la cárcel, pero que dentro de la cárcel su motivación no se pierde, su motivación sigue. Pablo desde la cárcel sigue anunciando, se goza, dice que él se goza en sus prisiones, en sus cadenas, por haber anunciado, y ve un grupo de personas que se vieron motivadas al ver ese ejemplo que Pablo les da y lo comienzan a anunciar.
Entonces Pablo ve, mira, yo me gozo en eso también, porque hay personas que se han solidarizado por la causa, por lo que yo estoy aquí. Entonces vemos que estos hermanos se esfuerzan por fortalecer la obra de Dios y apoyar a Pablo en su ministerio. Oh, qué hermoso cuando vemos en esta carta el apóstol Pablo predicando y sintiéndose realmente gozoso de ver que su obra, lo que ha hecho, no ha sido en vano. Entonces, esto nos debe motivar a nosotros que lo que hayamos hecho en el Señor o lo que estemos haciendo para el Señor no es en vano, que vienen frutos. Hacia Él no se sienta usted que le agradecen, así no sienta usted que realmente lo motiven, no. Realmente la motivación debe nacer desde un corazón que el Espíritu Santo ha transformado y ha cambiado. Quiero que miremos unas aplicaciones prácticas con base a esta reflexión de Filipenses. Ahora vemos que podemos mirar nuestra primera aplicación, evaluación de nuestras motivaciones. Ahora, es esencial examinar realmente nuestras razones al servir en el ministerio. Y debemos hacernos una pregunta. Y la pregunta es, ¿predicamos por amor a Dios y a las almas perdidas? ¿O por egoísmo y deseo de reconocimiento? Vemos aquí que la sinceridad en nuestras acciones es fundamental. Entonces, es una gran pregunta. Y yo quiero que aquí hagamos realmente que podamos hacer nosotros realmente reconocer si realmente cuáles han sido mis motivaciones en todo este tiempo que yo he predicado el Evangelio. ¿Sí? Ahora, vemos a muchas personas que lo hacen con motivaciones incorrectas, pero yo lo estoy haciendo realmente por amor a Dios y a las almas perdidas, o estoy buscando algún interés. El Evangelio de la Prosperidad, por ejemplo, vemos que muchos están predicando el Evangelio de la Prosperidad, pero lo hacen porque hay beneficios. Mucha gente dice, Dios me ha llamado a las naciones, y las naciones es que lo atiendan lo reciban en una limusina, hotel 5 estrellas y estar, mejor dicho, en los mejores lugares. Entonces, ¿su motivación realmente sí son las almas o es los beneficios que trae? ¿Sí? Realmente las motivaciones es la fama, el reconocimiento. El problema de nosotros los hombres es que tenemos un problema y son las 3 Fs. ¿Cuáles son las 3 Fs? Las espaldas, la fama y la fortuna. Realmente muchos están predicando el Evangelio o yo realmente por tener un reconocimiento, tener fama, tener un reconocimiento, fortuna, recursos, o realmente eso es, a mí no me interesa la fama, el reconocimiento, no me interesa, me interesa son las almas. Esa es una reflexión que tenemos que hacer. Quizás nosotros criticamos a muchas personas. Entonces, por ejemplo, vemos a los youtubers cristianos reformados que vemos, y ya no los voy a nombrar, y ellos mantienen ¿qué mantienen? Recibí un video, entonces empiezan, recibí un video de unos hermanos que me enviaron del cantante fulano, recibí un video del predicador tanto, y comienza a criticarle y a mirarle y a hacerle una exégesis a sus predicaciones, y comienzan a criticarle y todo eso, y lo comienzan a hacer así, y entonces miramos, los demás lo están haciendo por plata, los demás lo están haciendo por reconocimiento, los demás están haciendo, y nosotros realmente estamos mirando la paja en el ojo ajeno y nos estamos mirando a nosotros realmente, y si no, mi motivación de predicar el Evangelio, ¿cuál es? ¿Cuál es realmente, si es sincera? Y esa es la gran pregunta. ¿Realmente lo estoy haciendo para la gloria de Dios? ¿Realmente lo estoy haciendo porque Dios ha colocado eso en mi corazón? ¿Realmente es un llamado genuino?
El problema que estamos teniendo en este momento es que nos estamos volviendo muy intelectuales, mucha escritura, y eso es gloria a Dios por eso. Eso está muy bien, pero nos estamos llenando de mucho intelecto, y a veces eso nos ha vuelto a nosotros egoístas, eso nos ha vuelto a nosotros orgullosos de tanto conocimiento, y entonces ya la humildad que estaba en nuestro corazón se ha ido. Ya no somos humildes. Entonces ya no proclamamos el evangelio, ya no lo predicamos, ya no, porque ya tenemos tanto conocimiento y estamos esperando es un reconocimiento, que nos inviten a predicar a auditorios donde vayan 5,000 personas, 6,000. Entonces, si nos invitan a una iglesia que está empezando, que están con 10 personas, que están empezando, ay, no, allá ya no voy. Si usted invita a un predicador de cualquier país y le dice, quiero que vengas a Colombia, mi iglesia es de 20 personas y estoy empezando, va a ver si viene, a ver si viene. Entonces, a veces nosotros estamos mirando, que estamos criticando a los demás, mirándole las motivaciones incorrectas que lo hagan, y no nos estamos mirando a nosotros. Entonces, nuestra primera aplicación es eso. Mirémonos a nosotros si realmente nuestras motivaciones si son las correctas, si son las que Dios realmente ha colocado en nuestro corazón. Lo segundo es que vemos aquí el rechazo de la rivalidad. La competencia y la envidia no tienen cabida en el cuerpo de Cristo. En lugar de compararnos con otros, debemos enfocarnos en edificar y apoyar a nuestros hermanos en la fe. Eso es, rechazar la rivalidad. Ahora, ¿qué pasa entre nosotros hermanos? A veces vemos en las iglesias, por ejemplo, vemos en las iglesias tanta rivalidad. Hay mucha, uno de los principios de la denominación en la que yo estoy es la pluralidad de ancianos. Pero en muchas iglesias no hay pluralidad. ¿Por qué? Porque no hay, solamente un pastor está, porque no hay quién más, o sea, no hay personas que realmente cumplan los requisitos. A veces estamos colocando una vara muy alta en nuestras iglesias, y entonces como la vara es muy alta, entonces, algo está pasando. Entonces, de pronto estamos viendo rivalidades entre nosotros mismos. Entonces, cuando vemos rivalidades esa competencia y esa rivalidad realmente no tienen cabida dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, en lugar de compararnos con otros, debemos enfocarnos en edificar y apoyar a nuestros hermanos en la fe. Entonces, apoyemos a nuestros hermanos. ¿Sí? Si le vemos de pronto que está haciendo las cosas no tan bien, pues motivémoslos a que la hagan bien, exhortémoslo con amor. Entonces, que no hayan rivalidades entre nosotros. Lo tercero que vemos acá es el gozo en la proclamación del evangelio. Independientemente de las circunstancias o de las motivaciones de otros, debemos regocijarnos en que el evangelio se predique. Dale gracias a Dios. A veces, mira, dentro del contexto pentecostal carismático, vemos que dentro de este contexto, dentro de estas denominaciones, ellos predican mucho el evangelio, lo predican, y la mayoría de nuestras iglesias están llenas de personas que vienen del carismatismo, del pentecostalismo, y le damos gloria a Dios por eso. Entonces vemos todas estas personas que han llegado a nuestras comunidades y vienen por un celo, por un deseo de aprender Biblia, de aprender de las Escrituras, y eso está muy bien. Entonces, nosotros, en vez de ponernos a criticar a todas estas denominaciones y decir que no están predicando bien, que no, debemos de gozarnos, porque parte de nuestras comunidades están llenas de personas así, y eso debe causar gozo, porque ellos lo están haciendo. Quizás de pronto las motivaciones sean incorrectas, pero lo están haciendo, porque vemos muchas personas que han conocido el evangelio a través de todas estas denominaciones, muchísimas. Yo, por ejemplo, vengo de ese contexto carismático pentecostal, y yo ahí fue donde conocí el evangelio, ahí fue donde yo me convertí, y le doy gloria a Dios por estas denominaciones. Entonces no debemos de quitarnos esa crítica destructiva de estar criticándolos y de estar pisoteando. Eso tiene que cambiar.
Cuando uno se encuentra con amigos que están todavía entre estas denominaciones, no quieren hablar con uno. No quieren, ¿por qué? Porque ellos ven en uno que uno se volvió orgulloso, que uno como que los mira a uno como por debajo. Y no debe de ser así, no debe de ser así. Entonces, debe de haber un gozo en la proclamación del evangelio. Si yo, mis hermanos que lo están predicando, debe darme gozo, debe darme a mí cada día felicidad. Entonces, independientemente de las circunstancias o de las motivaciones de otros, debemos regocijarnos en que el evangelio se predique. Nuestro gozo no debe depender de la aprobación humana, sino de la gloria de Dios. El gozo no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. Aquí vemos a Pablo que a pesar de estar en prisión se regocija porque el evangelio avanza. Aprendamos a encontrar gozo en servir a Dios independientemente de las dificultades. Eso es lo que debe de nacer en nuestro corazón. Y ahora, miremos aquí nuestra cuarta aplicación. Ser intencionales y agradecidos al orar por los demás. Ahora, tenemos que dedicar tiempo específico para interceder por tus hermanos en la fe, especialmente por aquellos que predican el evangelio. Ahora, debe haber, tener unas intenciones realmente de agradecimiento al orar por los demás. Yo tengo que orar por todas estas personas que predican el evangelio. Si nosotros no lo hacemos, entonces no critiquemos a los que sí lo hacen. Que listo, que lo hacen de pronto con otras motivaciones, listo, pero lo hacen. Que de pronto no lo predican de una manera bien, entonces enséñeles. Hace poco estuve me invitaron a otro lugar, a otra nación, y Dios en su misericordia, en su fidelidad me permitió ir. Y cuando yo veo que ellos predican el evangelio y quizás con unas motivaciones sanas, pero el mensaje no es el que uno quiere que den, pero lo están haciendo. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Pues decirles, mira, si predicamos de esta manera, entonces ustedes van a tener mayor cosecha, ¿sí? Entonces debemos de enseñarles y orar por ellos y estar ahí pidiéndole a Dios y ser agradecidos por estas personas que lo están haciendo. Ahora, dedica tiempo específico para interceder por ellos. Listo, la oración es una herramienta poderosa para fortalecer la iglesia y avanzar en la misión de Dios. La gratitud transforma nuestra perspectiva y nos ayuda a enfocarnos en lo que realmente importa. Mira, Spurgeon dijo lo siguiente, abro comillas, la gratitud es la memoria del corazón. Se lo repito, la gratitud es la memoria del corazón. Eso es, entonces debemos de ser agradecidos con todas estas personas que han proclamado el evangelio y hoy, por ejemplo, me puedo gozar de tantas personas que han conocido el evangelio, quizás se lo han enseñado con motivaciones incorrectas, pero han conocido el evangelio y hoy las vemos que predican, que lo hacen por amor, ¿ok? Entonces ya no debemos de estar cada ratico criticando y criticando a los demás que sí lo hacen. Recuerden las palabras del apóstol Pablo, me regocijo de que así lo hagan desde otras motivaciones, pero lo están predicando y eso es lo que tiene que darle gloria a Dios. Eso es lo que vemos que su nombre es predicado, entonces vemos que su nombre también es glorificado. Amén, mis hermanos. Entonces, para concluir, Pablo nos muestra que, aunque las motivaciones humanas pueden ser diversas y a veces imperfectas, lo esencial es que Cristo sea proclamado. Nuestro llamado es servir con corazones puros, buscando la gloria de Dios y el bien de los demás. Comprometámonos a vivir con gratitud, orar continuamente y confiar en la obra de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que debe de haber motivar en nuestro corazón, que su nombre sea predicado y su nombre también sea glorificado. Entonces, mis hermanos, me gustaría que aportaran a este devocional en esta mañana
Si usted quiere hablar, quiere comentarnos, quiere aportar a este tema, o sea, que sea de este tema, ¿no? Entonces, quiero que levante la manito y pueda aportar a este tema, que es un tema muy importante, las motivaciones encontradas. Entonces, ¿quién quiere aportar a este tema? Motivaciones encontradas. Listo, Carito, por favor, ayúdanos. Pastor, yo quiero hacerte una pregunta. Es que me están escribiendo aquí por WhatsApp porque les da pena preguntar. Pero la pregunta dice, espérame, te la leo. Dice, hermano, entendiendo adecuadamente lo que tú estás explicando, ¿cómo podemos poner un punto de partida entre las personas que predican por ignorancia y aquellas que predican el evangelio por simplemente ganancias deshonestas? Porque tú estás diciendo que no se deben molestar, bueno, como amonestar, creo que es la palabra. Tú estás diciendo que no deben amonestar, pero son personas que están defraudando el nombre de Dios al predicar un evangelio incorrecto. ¿En qué punto se debe tener misericordia y en qué punto se deben denunciar estos falsos profetas? Esa es la Ok, pregunta. listo. Bueno, entonces aquí vemos, cuando yo veo que el nombre de Dios es predicado, ¿sí? De las motivaciones las que hay en su corazón, pero está predicando a Cristo. Ahora, si está predicando una herejía, pues sí, nosotros no debemos denunciarlo aún. Si está predicando una herejía, pero si está predicando el evangelio, ¿sí? Pero las motivaciones que tiene no son las correctas, pero lo está predicando, no está predicando una herejía, pues bien, pero si está predicando una herejía, por ejemplo, está hablando de esas personas que están predicando un evangelio diferente. Si es un evangelio diferente, como habla el apóstol Pablo a los Gálatas, pues ahí sí debemos de denunciarlo y no debemos apoyarlo. Pero si una cosa es la motivación con que yo lo diga y otra cosa es el mensaje. Si el mensaje está distorsionado, debemos de denunciarlo. Pero si el mensaje está bien, pero la motivación es diferente, entonces es eso. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces es eso. Pero si está predicando una herejía, pues sí debemos de denunciarlo. Listo, ¿Me hermano. hice entender? Sí, me hice entender. Sí, sí, señor. Ok. Todo ok. ¿Quién más? Yo vi que había otra persona que levantó la manito. Si algún hermano desea opinar o hacer alguna pregunta, tranquilos, estamos en un espacio para aprender todos. Entonces pueden abrir su micrófono y hacerla sin ningún problema. Por ejemplo, cuando nosotros vemos a personas predicando, están predicando el evangelio, ¿sí? Lo están haciendo, aún desde su ignorancia, como decía la hermanita que estaba preguntando, aún desde su ignorancia, ¿sí? Pero lo está haciendo por amor y lo está haciendo, pues debemos de ayudarle y enseñarle el evangelio, ¿sí? Y decirle, mire, lo podemos hacer para que te dé más fruto, lo podemos hacer así y le podemos enseñar el evangelio para que lo predique mejor, ¿sí? Pero si está predicando, por ejemplo, hablando que una herejía, por ejemplo, mencionando, por ejemplo, hablando de que Cristo no es Dios, por ejemplo, que Cristo no es Dios, fue un hombre, pues ahí es donde nosotros podemos a corregirle y denunciar, porque no es ese el evangelio. Por ejemplo, que Cristo no murió, no resucitó, por ejemplo. Entonces, si es un evangelio totalmente diferente al que nosotros conocemos por la palabra de Dios, pues eso sí debemos de denunciarlo, ¿sí? No debemos aplaudirlo. Ese es lo que realmente debemos hacer. Pero si realmente lo está haciendo, está predicando el evangelio, pero son sus motivaciones del corazón, ¿sí? Son las motivaciones que es desde su corazón que lo hace por rivalidad, como dice el apóstol aquí Pablo, lo hace por rivalidad, lo hace por contienda, ¿sí?
pues las motivaciones están mal, las motivaciones, pero en sí lo está haciendo. Entonces, eso es lo que me quería referir al tema. Entonces, ¿alguna persona más que quiera aportar algo al tema? La hermana Shirley Sánchez. Adelante. Hola, buenos días. Buenos días. Pues hermano, con respecto a lo que usted acaba de enseñar, las intenciones del corazón sabemos que las conoce el Señor, ¿cierto? Pero creo que ese tema también puede aplicarse a todo. O sea, con qué intenciones de pronto yo sirvo en mi casa, con qué intenciones yo hago un trabajo, ¿sí? Porque pues realmente cada día nosotros debemos perseverar en agradar al Señor y hacer las cosas que a Dios le agradan y en todo glorificarlo a Él. Entonces, pues es un tema que nos lleva realmente a seguirnos autoevaluando cada día, examinándonos, ¿sí? ¿Cuáles son las intenciones? Si buscamos esa vanagloria, la palmadita en la espalda, y siempre como nosotros en medio de todo a veces se camufla como ese orgullo, ¿cierto? Entonces, pues gracias igual por la enseñanza y también a veces agradecer esos grupos que hay, llámese pentecostales, testigos de Jehová, que aún en las calles, pues en la mayoría de pueblos y ciudades uno los ve allí llevando el evangelio, tal vez no con la doctrina correcta, pero están hablando de Cristo, están hablando de Él y pues Dios nos ayude a que podamos nosotros ser más, no como ellos, pero sí más entregados de pronto a la obra y a evangelizar, que esa es una tarea también que tenemos. Gracias. Oh, qué hermanita, muchas gracias por el aporte. Bueno, con referente a eso, por ejemplo, aquí podemos ver este ejemplo. Judas predicó el evangelio. Yo creo que él predicó el evangelio, fue uno de los apóstoles, pero las motivaciones que estaban en el corazón de Judas eran diferentes a las de los otros apóstoles, porque vemos aquí que las motivaciones ya eran más de dinero, era algo financiero, eran, eran unas motivaciones diferentes, pero predicó, habló de Cristo, habló de Él. Entonces, las motivaciones son diferentes. Ahora, todo lo que hagamos que no glorifique a Dios es pecado. Y eso tenemos que entenderlo. Todo lo que yo haga que no glorifique a Dios es pecado. Es pecado, sí, así usted sea creyente, lo que sea, pero si usted lo hace y no para agradar a Dios, no para glorificar su nombre, usted está en pecado. Eso es lo que debemos de entender. Entonces, todas estas personas que predican a Cristo lo hacen con otra motivación diferente, está en pecado, pero el mensaje que está transmitiendo, pues lo que el apóstol Pablo está hablando, ese mensaje está bueno porque el evangelio está siendo predicado, pero la motivación de ese personaje no es la correcta y ese le tendrá que dar cuentas a Dios, pero el mensaje sí ha sido predicado. Entonces, cuando yo me refiero, por ejemplo, a estos grupos donde yo vengo, de iglesias carismáticas, pentecostales, que son una bendición, de pronto vemos que hay motivaciones diferentes, pero el evangelio lo predicaron y yo conocí el evangelio, ¿sí? Porque ellos lo hicieron independiente de las motivaciones, si realmente son por amor, con sinceridad, pero así conocí el evangelio. Pero, por ejemplo, con personas, por ejemplo, como los testigos de Jehová, tenemos que entender que ellos están predicando un evangelio totalmente diferente. Aunque ellos lo hacen, hay personas que en su ignorancia, ellos creen que esa es la verdad, pero no es la verdad. Entonces, ese mensaje que están transmitiendo los testigos de Jehová es una herejía y no podemos nosotros si podemos llegar a ellos y podemos predicarles realmente el evangelio, entonces sería una bendición, pero ese mensaje que ellos están transmitiendo, así lo hagan de corazón, ¿sí? Y con realmente la motivación correcta, pero el mensaje es distorsionado, ese no es el mensaje del evangelio.
Entonces yo quiero que podamos tener claro allí, ¿sí? El evangelio no es el que predican ellos, está distorsionado, ese no es. Entonces, ese no es el mensaje. Entonces, eso es lo que yo quiero que podamos tener en cuenta. Yo, cuando hablo de los grupos, por ejemplo, de pentecostales carismáticos, predican el evangelio, sí, ellos hablan de Cristo que es Dios, sí, que Cristo murió en la cruz, resucitó al tercer día, de nuevo vendrá a juzgar a vivos y muertos, sí, y que la salvación es por gracia, que no depende de nosotros. Ese es el mensaje, y yo veo que muchos lo predican así, y ese es el mensaje, aunque lo hagan un poco diferente, pero en sí, el mensaje del evangelio es ese. Cristo murió en la cruz y resucitó al tercer día, y que a través de esa expiación, de ese sacrificio en la cruz, entonces soy salvo. Acá vemos aquí, Carito, léeme, por favor. No, yo acabé de colocar el versículo que tú estabas indicando, que es Gálatas 1:8, que dice, pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, quede bajo maldición. Ay, gracias, Carito, perfecto. ¿Ves? Entonces, ese es el mensaje que están transmitiendo los testigos de Jehová. ¿Sí ve? Ahí ya el apóstol Pablo lo que está diciendo son malditos, son anatemas. Entonces tenemos que orar por ellos. Y si tenemos la oportunidad de encontrárnoslos y hablarles y compartirles el evangelio, qué bendición sería. ¿Sí? Pero no es el mensaje correcto, y ese es el mensaje distorsionado, y ese es el que el apóstol está condenando a los Gálatas. Ese es el mensaje que tenemos que nosotros no aplaudir, ¿sí? Las motivaciones, quizás las motivaciones son las correctas, pero el mensaje no. Entonces, esa es la gran diferencia. Acá, cuando estamos hablando del apóstol Pablo, está diciendo, las motivaciones son las incorrectas, pero el mensaje es. Esa es la gran diferencia. Esa es una diferencia abismal. ¿Listo? Entonces, las motivaciones incorrectas, pero el mensaje correcto. Con los testigos de Jehová, el mensaje es incorrecto y las motivaciones correctas, porque lo vemos que ellos lo hacen por amor, se levantan temprano, van a golpear, a dar el mensaje, pero el mensaje es el incorrecto, el mensaje no es una herejía, eso es. Listo, mis amados hermanos, vamos a dejar ahí. Muchas gracias por aportarnos, por estar pendientes de este devocional, y quiero que oremos y vamos a cerrar este devocional. Entonces, ¿quién me quiere ayudar a orar? Listo, aquí ya me levantaron la manito. Entonces, Dieguito, por favor, ayúdanos. Claro que sí. Señor Jesús, damos gracias en esta mañana porque tú nos permites llegar a tu palabra y en ella ver la importancia de un evangelio que tiene arrepentimiento, que tiene fe, que tiene esperanza y que tiene descanso en medio de las diferentes tribulaciones que podamos vivir. Te pedimos que en esta mañana nuestro corazón se mantenga muy sensible, muy amoroso, muy noble, porque llevamos la semilla del Evangelio, es un Evangelio que es para todos. Ayúdanos a mirarnos a todos como hermanos en amor y en misericordia. Y si quien en algún momento, como el devocional nos invita, debemos llamar a alguien que pronto vemos que no está bien, ayúdanos a utilizar las palabras correctas, a hacer un proceso que sea en amor, no en nuestras fuerzas, no en nuestra manera intelectual, sino a tu manera, Señor Jesús, una manera llena de amor, como nos alcanzaste a nosotros con esas cuerdas de amor, así permite que nosotros seamos edificados los unos a los otros y podamos extender nuestros brazos de amor para nuestro hermano. Ayúdanos a permanecer fieles ante ti y ante las diferentes doctrinas que se pueden levantar y mover, que quieren llevar a las personas a ti, amado Dios. El único camino eres tú, Jesús, y si te tenemos un camino seguro. A ti la gloria, mi buen Dios. Amén y amén. Amén, gracias, Dieguito. Bueno, entonces, firmes y adelante, oestes de la fe.
Mejora todo. Amén. Ay, Amén. te lo aprendiste, súper bravo. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos Gracias. entonces mañana. Día. Bendiciones para todos. Bendiciones. Amén.